Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie llamada La lluvia tardía, donde vimos en el capítulo anterior que la santidad es como un viaje y como todo viaje necesita ser predeterminado, necesita ser mentalizado, deseado, porque un viaje primero tiene que ser deseado, luego un viaje tiene un punto de partida, tenemos que abandonar una tierra para llegar a ese destino, a la otra tierra, y que hay un medio de transporte que nos lleva hasta ese lugar. Si nosotros nos tomamos la santidad como un viaje, vamos a requerir en ese viaje de paciencia y determinación. Dijimos que lo que enciende el deseo para comenzar a buscar la santidad, planificarla, mentalizarme y prepararme, es conocer la esperanza. Y si querés saber más acerca de ese mensaje, por acá arriba voy a dejar una descripción donde con un clic vos podés ver ese mensaje, que conociendo la esperanza encendemos nuestro deseo por la búsqueda de la santidad. Ese es el primer paso que tenés que dar. El segundo paso que vimos en el video anterior, que para comenzar un viaje tenemos que salir de una tierra para llegar a otra, ¿verdad? Y la tierra que tenemos que abandonar es la tierra del orgullo y de la autojustificación. Y dijimos que ese primer paso se llama humildad. Y si querés escuchar ese mensaje, acá arriba voy a dejar otra descripción donde podés ver ese video. Y para darle continuidad a este viaje que estamos emprendiendo hacia el camino de santidad, quiero presentarte el instrumento que el Espíritu Santo usa, que vendría a ser como el medio de transporte que pone en marcha hacia el camino y que nos hace avanzar hacia el camino de la santidad, que es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acá nos está diciendo el Señor Jesucristo que somos santificados en tu verdad. Ese tu verdad es la verdad de Dios. Es decir, que hay una gran diferencia entre la verdad de Dios y nuestra verdad. Y es el Espíritu Santo el que nos da discernimiento para distinguir cuál es nuestra verdad y cuál es la verdad de Dios. Y nosotros estamos aquí para alinearnos a la verdad de Dios. El pecado viste un manto de engaño. Este es el pecado y él se pone un manto, que es el engaño, para que los hombres no se den cuenta que es pecado. Entonces para ello, el pecado utiliza el engaño para atrapar a las personas. Por lo tanto, la primera etapa para alcanzar la santidad implica que yo me exponga ante la verdad para ser limpiado de toda mentira, porque lo opuesto a la mentira es la verdad. Y este proceso de santificación lo produce el Espíritu Santo, y la herramienta o el instrumento del Espíritu Santo para hacernos avanzar hacia la santidad es la verdad. Como dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa palabra, que el Espíritu de verdad os guiará, habla de eso, de lo que estamos planteando en este capítulo. Este sos vos y la verdad va empujando y te hace avanzar, Él te guía. ¿Y qué hace el instrumento de la verdad en las manos del Espíritu? El Espíritu toma la verdad y cuando el Espíritu rompe el manto de engaño, ese manto con el cual se cubre el pecado, cuando el Espíritu rompe ese manto de engaño, entonces el Espíritu puede romper el poder del pecado en tu vida, porque entonces el pecado queda al descubierto. Y la verdad del Espíritu apunta a dos tipos de engaños: al engaño del pecado y al engaño del hombre.
porque dice que el corazón del hombre también es engañoso, no solamente el pecado. En Hebreos 13 dice que el pecado es engañoso, pero también dice la Escritura que el corazón del hombre es engañoso. Entonces hay dos engaños que hay que romper: el engaño del pecado y el engaño de mi corazón. ¿Y cuál es el engaño de mi corazón? El engaño que produce el corazón del hombre, el viejo hombre, el corazón no quebrantado, el corazón no rendido, es que te dice a tu mente y dice para sí, dice: oh, he pecado, pero soy inocente, no va a caer el juicio de Dios sobre mi vida porque soy un hijo de Dios. Y es ese pensamiento el que lo mantiene, cautiva a la persona para que el ciclo de juicio y de castigo se perpetúe en esa persona, y es engañada por su corazón y es engañada por el pecado. Pero cuando una persona recibe la verdad de que es culpable de los pecados que comete, entonces comienza a romper el engaño en su vida y ya está comenzando un proceso de liberación y de la justicia del Señor en su vida. Entonces es ahí donde, al reconocer su estado pecaminoso, puede entregarlo, humillarse. Eso lo posiciona para arrepentirse y recibir la gracia de Dios y cambiar el juicio en misericordia, la esclavitud en liberación. Esta es la explicación de lo que significa romper el manto del engaño para romper el poder del pecado sobre mi vida. Y el instrumento en las manos del Espíritu es la verdad. Por eso Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y es por este motivo que la verdad no debe venderse, no debe negociarse, nunca. Y es por eso que el Señor Jesús explica de la siguiente manera el motivo del juicio eterno sobre la humanidad. Y esta es la acusación. Ahí está la acusación en el juicio de Dios. Dice, 2 puntos, que la luz, que es la verdad, vino al mundo. ¿No? Porque luz es sinónimo de verdad. Entonces leamos así: como la luz sinónimo de verdad, por lo tanto tinieblas es sinónimo de engaño. Leámoslos con estos ojos. Y esta es la acusación: que la luz, la verdad, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, el engaño, que a la luz, pues sus obras eran malas. La primera virtud para llevar fruto es tener un corazón recto. Y sin amor por la verdad, ninguna esfera de tu vida puede ser corregida. Acabamos de decir que la Biblia dice que tanto el pecado como nuestros corazones humanos caídos son engañosos. Por lo tanto, estos dos engaños siempre tratan de juntarse, porque el engaño atrae el engaño, y para alimentar ese ciclo de juicio y de pecado en tu vida. Entonces, pensá lo siguiente: si antes de pecar uno pudiera ver en una pantalla los razonamientos que tiene antes de caer y cómo acomodamos a nuestro favor para poder pecar la verdad de Dios, entonces la caída sería muy evidente y no caeríamos nunca. La mentira del diablo en nuestra vida entra con susurros muy suaves, no viene gritando. La mentira camina en la oscuridad, no en la luz. Es por ese motivo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios que tenemos que llevar cautivo a la obediencia a Cristo todos nuestros pensamientos. Y si querés discernir la voz de la iniquidad en tu vida, tenés que comenzar a reconocer la mentira que te habla a tu mente cuando te dice: tu pecado no es tan malo, si lo demás también lo hace, si el hermanito fulanito también lo hace. Tu pecado no es tan malo, porque el pecado encierra a tu mente en una nube de coartadas y encubrimiento para tratar de mantenerse vivo. Es Adán y Eva saltando de arbusto en arbusto, escondiéndose de la verdad de Dios. El pecado tuerce y distorsiona la verdad, y sin planes de arrepentimiento te dice: Dios comprende, Él no te va a juzgar nunca. Pero la Escritura dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois,
está hablando de nuestro cuerpo físico, el templo de Dios. Luego en Romanos dice, la ira de Dios viene rebelándose contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y luego dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Y los dos últimos versículos nos aclaran, mejor dicho, que es la maldad lo que obstruye, nuestra maldad obstruye la verdad de Dios. Y esa maldad es por causa de nuestro egoísmo. Pecamos por amor propio, por placer propio. Pero el punto central de advertencia más urgente de este pasaje es que deja en claro que el gran castigo de Dios ha de venir a aquellos que cometen el pecado. Hay veces que en la iglesia sucede que un hermano cae en un pecado escandaloso donde todos se enteran, donde se destapa la olla y sale a la luz todas las iniquidades de esa persona que ha cometido contra otros. Y muchos al ver eso en su interior piensan, ay, cómo quedó expuesto ese hermano, cómo Dios lo sacó a la luz. Gracias, Señor, porque no me pusiste en vergüenza a mí delante de todos con ese pecado. Y déjame decirte que yo no creo que sea Dios el que está ocultando tu pecado. Al revés, yo creo que es el diablo, porque mantener vivo el pecado dentro tuyo es obra del diablo y no es obra de Dios. La Biblia es clara en cuanto a exponer y confesar nuestros pecados delante de los hermanos y delante de Dios. Santiago dice que debemos confesarnos unos a otros, y en 2 Corintios 4:12 dice que nuestra actitud debe ser que debemos renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso que hay en nosotros. Es que aceptar la verdad te lleva a exponerte a la luz de Dios. Confesar significa sacar a la luz y exponer ante el trono del Señor que somos culpables. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos declaramos culpables? Entonces el Padre, desde el trono, el juez, nos declara inocentes, y el arrepentimiento rompe la acusación de los demonios, la cual quieren traer solamente juicio a tu vida, a los hijos de Dios. Y como Dios es justo, Él ejecuta la justicia, pero en su paciencia a veces Él espera, pero a veces no. Eso queda en la sabiduría de Dios. Eso queda oculto en la sabiduría de Dios. Pero nosotros debemos hacerlo lo antes posible, porque Jesucristo dijo, y Pablo también, el apóstol, dijo, ahora es el tiempo de salvación, arrepiéntanse hoy, ¿no? Y mientras resuene el hoy de Dios, debemos hacerlo cada día. Por eso yo hablaba en otros videos acerca del arrepentimiento continuo, de lavarnos día a día delante de Él. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad, practicar la verdad, se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Porque todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por esto dice, despiértate tú que duerme, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Presta atención acá, porque en este último pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 13 y 14, este versículo es la clave para un despertar espiritual, y eso es lo que pretende esta serie La Lluvia Tardía, que haya en nuestras vidas un despertar espiritual en nuestro interior, porque si nosotros despertamos, comenzaremos a despertar a los demás, despertarnos a los intereses de Dios y dormirnos a nuestros propios intereses mundanos. Entonces, fíjate que Efesios, este versículo dice, hay dos tipos de luces. La primera dice que es la luz que hace que todo sea visible, la luz que expone las cosas. Y después, a lo último, dice despiértate y te alumbrará Cristo. Hay otra luz más poderosa que es la luz de Cristo. Es decir, que este pasaje nos muestra cuál es el paso previo para un despertar espiritual. ¿Y cuál es la luz del versículo 13?
es la luz de la palabra escrita. La palabra escrita es la verdad de Dios. Cuando nosotros la aceptamos a la verdad de Dios, lo que ella dice acerca de nuestra condición, por eso la palabra es un espejo de nuestro interior, de nuestra vida, de nuestra condición espiritual, ya sea que estemos bien o que estemos mal. La palabra, al leerla, nos transmite la verdad de Dios y nosotros tenemos que hacernos cargo de esa verdad. Pero cuando vos aceptás esa verdad, es como beberla. Aceptarla es como beberla, y al beberla entra en tus venas, entra en tu sistema, y la palabra misma comienza a cambiar tus pensamientos, comienza a producir arrepentimiento, y eso va produciendo salud espiritual, y esa salud espiritual va produciendo luz en tu vida, y esa luz es la luz de Cristo que comienza a amanecer en ti, dentro tuyo, y comienza a avivar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y comenzamos a alinearnos a la voluntad de Dios. Es decir, que si nosotros, resumidamente, aceptamos la verdad escrita de la palabra, ¿qué va a pasar a lo último? La luz de Cristo nos alumbrará poderosamente y caminaremos en gloria. Es por eso mismo que Jesús dijo en Juan, versículo 17 del capítulo 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora cobra sentido, ¿no? Ahora mi pregunta en este punto es, ¿sos esclavo del pecado? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Paul Washer dijo, aquel que dice que Dios le ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios le salvó de qué? Leonard Ravenhill, otro hombre de avivamiento, dijo, se nos dice que a pesar de nuestro pecado y carnalidad, estamos sentados con Cristo. ¡Qué mentira!, dice efusivamente. Y el apóstol Pablo profetizó que para aquellos que no aman la verdad, Dios va a permitir que venga sobre ellos un poder engañoso. Yo busqué esta palabra, poder engañoso, que está originalmente está en griego. ¿Y sabes lo que significa? Poder engañoso significa actividad de error, ¿no? Dice, para que crean la mentira. Esto es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 y 12. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Estamos hablando de que la verdad pone en marcha hacia el camino de santidad. No creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Ahí está el placer que ofrece el pecado para engañarte y atraparte. Sino que se complacieron en la injusticia. Cada área de tu vida donde la verdad no gobierna, hay como sustituto un poder engañoso. Cada aspecto de nuestra vida que está controlado por el pecado es un aspecto de nuestra alma que está bajo el poder del engaño. Y el diablo nos agarra de esa área justamente que está engañada. ¿Y qué pasa? Todo lo que hagamos, aún, presta atención, aún el servicio a Dios va a ser una actividad de error, porque el enemigo, estás dando autoridad al enemigo en un área de tu vida, y desde ahí, desde esa área, él se atrincheró, y desde ahí él gobierna tu vida. Porque como dijo Pablo, somos gobernados de aquello que dejamos que nos esclavice, del pecado para la muerte o de la justicia para la vida. Ahora, si sabemos que el pecado es muerte, ¿nunca te preguntaste por qué lo hacemos? Yo no creo que a la gente le guste morir porque sí. Bueno, la respuesta a esto, ya te di la primera, que el pecado usa el engaño, ¿no? Y el pecado te tiene que engañar para que vos consumas muerte, porque todo aquel que tiene dos dedos de frente no va a ir a morder la fruta prohibida, venenosa, para morirse. Te tienen que engañar. Si una persona quiere envenenar a otra, no le va a decir toma veneno, no se lo va a tomar nunca,
porque sabe que va a morir. ¿Pero qué tiene que hacer? Lo tiene que engañar. Tiene que hacer que la bebida parezca como cualquier otra bebida. Y entonces, a través del engaño, la otra persona puede caer en la trampa. Pero el segundo poder del pecado, yo creo que es el placer. Todo pecado tiene su cara de la moneda, su lado atractivo. Y esa atracción viene del placer que el pecado ofrece. Por ejemplo, ¿qué es la lujuria? La lujuria sabemos que es una pasión intensa por toda inclinación sexual que va en contra de la verdad de Dios. Pero ¿qué es la lujuria en sí? La lujuria es la perversión del placer. El pecado agarró al placer, al buen placer que Dios dio, por ejemplo, la sexualidad dentro del matrimonio, y el pecado la tuerce, la distorsiona. Ahora, si nosotros queremos ser libres realmente de esas perversiones, de esa cautividad, tenemos que poner a la verdad por encima de todo placer pervertido. Y esto me lleva a otra reflexión. ¿Por qué caes en la lujuria constantemente? Simplemente porque estás poniendo por alto el placer y no la verdad. Estás levantando la cosa incorrecta. Ahora te quiero decir una cosa, a vos joven o quien quiera que seas. La verdad, escuchame una cosa, la verdad no es enemiga del placer, La verdad es enemiga de la perversión, porque la perversión tuerce la verdad. La verdad rompe el poder del engaño que el pecado ofrece. Pero si de manera continua y obstinada permanecemos en el pecado, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que Dios nos entrega toda esa inmundicia para que el pecado haga escarnio de nosotros. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué es la concupiscencia? Son los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. ¿Por qué? Y sigue diciendo, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, que todo pecado, de todos los que vos podés enumerar, todos los pecados son simplemente cambiar la verdad por la mentira. Y esto, hermano, déjame decirte, o hermana, te introduce en un juicio que está perdido. Porque dice, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por eso la palabra verdad está asociada con la palabra juicio. Es decir, que todo aquel que no se juzgue a sí mismo a la luz de la verdad de la Escritura, para hacerse cargo de su condición pecaminosa, esa misma luz va a dictar un juicio en contra tuyo. Pero que podamos decir como David, escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí.